con el tema de digitalización de la señal de video. Dos. Y bueno, esta semana tenemos que organizarnos ya los grupos para el trabajo. Entonces, por favor, tenemos que coordinar con Tatiana para conformar los grupos, máximo de 3 personas. Y la semana que viene vamos a realizar el sorteo, a no ser que lo quieran hacer antes, directamente con Tatiana, el sorteo del orden de la presentación. Y el sorteo de los temas lo hacemos la próxima semana en clase. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de la digitalización de la señal de video. Vamos a ver los temas correspondientes a la digitalización en sí, píxel y color, y los formatos de muestreo. Estos formatos son la forma de cómo se codifica la señal para poder ser transportada. Vamos a ver las 4 modalidades que se utilizan en televisión, o sea, que son las más utilizadas, siendo que existe una que es la que prácticamente es adoptada por todos los sistemas para la televisión digital comercial. Las otras, como por ejemplo la 444, que no tiene ninguna pérdida, es utilizada en aplicaciones donde se requiere mayor resolución, y la 420 y la 411, donde se conforma con una baja resolución, como son las videoconferencias. Entonces, remontando un poco atrás, y desde que había la televisión digital en blanco y negro, la relación de aspecto de la imagen, el ancho por altura, era de 4:3. O sea, no se olviden, esta es una pregunta de práctico, y puede ser que también les caiga en el primer parcial. La relación de aspecto es la relación que existe entre el ancho y el alto de la pantalla. Y en blanco y negro la transmisión era de 30 cuadros por segundo. También en blanco y negro se transmite en 525 líneas por cuadro. La televisión blanco y negro fue posible debido a la curva de luminosidad relativa al ojo humano. O sea, todo lo que se desarrolló para poder plasmar, para poder proyectar en un monitor, en una pantalla de un televisor, fue gracias al estudio del ojo humano, y se pudo ver la sensibilidad, se pudo estudiar la sensibilidad del ojo para poder plasmarla en un monitor y que el humano pueda visualizarla sin problema. Entonces, la respuesta visual humana está restringida a una pequeña franja del espectro de radiaciones electromagnéticas, como lo vimos anteriormente. Esa franja de espectro está situada entre 380 y 770 nanómetros, dependiendo del observador. Hay ojos que pueden ver un poquito más, u ojos que pueden ver un poquito menos de esta franja. Pero sí, más o menos, todos los humanos tenemos esa franja que identificamos o podemos reconocer, que nuestro cerebro reconoce del espectro. La luminancia es el brillo que existe en una imagen, y también la puede colocar entre los 650 mejor dicho, entre los 450 a 650 nanómetros también del ancho, ¿no? La televisión a colores, entonces, más o menos, fíjense, aquí tenemos los colores rojo y azul. Tienen su ancho su largura de onda, la longitud de onda, más o menos está situada en este rango. Y la violeta, el azul, el amarillo, el naranja y el rojo. Cuando se comenzó a estudiar la televisión digital, allá por 1987, se crea la ACATS, que era un comité de desarrollo avanzado de televisión y que generan la televisión digital.
o por su sigla en inglés DTV. Luego se crea la ATTC, que es un centro avanzado de pruebas de televisión que entre 1990 y 1992 probó 6 prototipos. Estos prototipos no llegaron a tener suceso y fueron descartados. En 1993 se forma la gran alianza ATT, o sea, son todas empresas grandes en Estados Unidos de desarrollo de monitores, de pantallas, ¿no? ATT, GI, MIT, la Philips, la Thomson, la Zenith, y se adopta el formato MPG-2 de compresión de video. A finales de 1993, Europa decide adoptar un patrón totalmente digital y adoptar el MPEG. Luego se crea el consorcio DVB, que es una difusión de video digital, y la opción de DVB-T entra en operación en 1998 en Inglaterra. O sea, DVB-T es el Digital Video Broadcasting Terrestrial, por eso es la T de televisión terrestre, ¿no? Aquí luego, en 1995, la ATSC recomienda la adopción del patrón de la Gran Alianza para la Televisión Digital Norteamericana. Luego, en 1997, Japón decide desarrollar su modelo totalmente digital. El sistema japonés ISDBB, que salió más o menos del ISDN, que era Red Digital de Servicio Integrado. Aquí se creó la red digital, o mejor se creó, digamos, la difusión digital de servicios integrados, que es Integrated Service Digital Broadcasting, y se asemeja al europeo y entró en operación con una transmisión vía satélite en el 2000. ¿Qué cambia con la televisión digital? Las recepciones móviles, medios de transporte y receptores personales. Eso posibilitó, o mejor dicho, la nueva televisión digital es posible que se puedan tener receptores móviles y receptores personales, como las tablets, los teléfonos inteligentes. Luego, la grabación de programas que posibilita el almacenamiento en disco u otro medio para la exhibición posterior. El acceso a Internet, sistemas computacionales, juegos electrónicos. Estas y otras aplicaciones son posibles debido principalmente al hecho de que la televisión digital permite la interactividad con el espectador por medio de un canal de retorno, que eso antes no había en la televisión blanco y negro. La televisión era muy limitada. Ahora con el canal de retorno permite la interactividad. Un sistema de televisión digital interactiva debe adoptar e integrar un conjunto de diferentes tecnologías de hardware y software para implementar sus funcionalidades. Conjuntamente, estas tecnologías permiten que una señal electromagnética que transporta audio, video, datos y aplicaciones pueda ser transmitido por un sistema de transmisión de televisión, y entonces estos flujos sean recibidos, procesados y presentados a los usuarios. Existe en lo que respecta a telecomunicaciones la UIT, que es la Unión Internacional para las Telecomunicaciones. Es un consorcio que se dedica a ver las normas, a ver las estandarizaciones, para que los fabricantes puedan tener un horizonte o saber qué tipo de normas van a utilizar para la fabricación de los equipos principalmente. Y en 1982, por su sigla en inglés, IUT o R, establece la norma IUT RBT 601. Esta norma establece los parámetros para la digitalización de video para estándares de 525 líneas por 60 Hz y 625 líneas por 50 Hz en formatos de 4:3 y 16:9. Entonces, fíjense que muchos piensan que la alta definición es solamente para televisión digital, y no es así. También en televisión analógica se puede tener la estándar de alta definición, debido a que el 16:9 es un estándar de alta definición.
Para el muestreo de la señal analógica, el proceso consiste en tomar muestras de píxeles de la señal analógica. Estas se toman a una frecuencia determinada, llamada frecuencia de muestreo. De repente, muchos no han visto todavía cómo es esta frecuencia de muestreo, pero en síntesis y de manera más entendible, porque la frecuencia de muestreo tiene aplicaciones más importantes en lo que es transmisión de señales digitales y analógicas también. Entonces, aquí tenemos en la parte superior de la figura, tenemos una señal analógica, que es una señal sinusoidal, y cuando se muestrea, estas flechas rojas son las que están muestreando en un tiempo t. Luego, para transformarla en señal digital, ese muestreo se lo cuantifica. Se pone en este punto vale tanto, en este otro punto vale tanto, y así se codifica la señal y se obtiene, una vez cuantificada, se la codifica y así se obtiene la señal digital. Espectro de pulsos de muestreo. Las señales utilizadas para ser muestreadas son denominadas de componentes analógicos, Y, P, R y PB, de la recomendación IUT RBT 601. La frecuencia de muestreo debe tener dos condiciones. La primera es que debe ser múltiplo de la frecuencia de línea y debe cumplir con el teorema de muestreo de Nyquist. Y esto consiste en asignar un código binario a cada nivel de cuantización de la señal, como les decía. Una vez está la señal analógica, una vez que está muestreada, se la cuantifica. Y con ello cada una de las muestras queda codificada con una palabra de un número de bits fijo. Entonces aquí tenemos un ejemplo en lo que es codificación de una señal. Esta cuantización se le pone un código, y por ejemplo aquí se coloca con 001 y al final acá se pone con 101. O sea, va cambiando, ¿no? A medida que vamos cuantificando, va cambiando la codificación. En código binario. Complemento a 2 es una representación de formato de complemento a 2 que nos permite codificar en binario en punto fijo con 8 bits, o sea, un byte. Al igual que con la representación en signo y magnitud y complemento a 1, esto nos otorga 1 bits para el signo y 7 bits para la magnitud. La codificación en complemento a 2, una codificación PCM, este es el gráfico más o menos que se muestra de una codificación PCM en complemento a 2. El complemento a 2 es la forma más usada en computación, de poner un número binario entero en forma negativa. Ventajas de la codificación. Cualquier señal digitalizada solo admite unos valores predefinidos, válidos. 2 niveles de amplitud en banda base, las representaciones de los bits. Este hecho nos permite detectar la presencia de ruido en la señal, y si este no tiene un nivel de amplitud excesivo, corregirlo. Aquí tenemos un ejemplo de una señal de ruido, información digital banda base en azul, y el ruido viaja viaja por esa información digital, ¿no? Entonces, la inmunidad al ruido de las señales digitales es en banda base. Para la conversión analógica y digital, o CAD, consiste en la transformación de señales analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento, codificación, compresión, etc. Y hacer la señal resultante, o sea, la digital, más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. Ustedes saben que las señales analógicas, como viajan en el espectro o en el aire, si quieren entenderlo mejor, están sujetas a una serie de interferencias en la atmósfera. El proceso de digitalización de una señal consta básicamente de 2 pasos: muestreo de señal analógica y cuantificación de los valores muestreados. Entonces aquí tenemos, para un conversor analógico y digital, entra la señal analógica a un muestreador, hace el muestreo, aquí se obtiene la señal en tiempo discreto, luego viene el cuantificador, se cuantifica qué valor se le coloca, y luego una vez la señal cuantificada entra al codificador y el codificador ya emite o tiene como resultado la señal digital.
Aquí en gráfico tenemos la señal analógica variando en segundos, la señal muestreada y posteriormente la señal cuantizada y finalmente la codificación en código binario, 0 y 1. Algo muy importante y elemental en lo que corresponde a lo que es la televisión es el píxel y color. La imagen digital está formada por un conjunto definido de puntos cuadrados llamados píxeles. Cada píxel de una imagen almacena la información de su tono o luminosidad. Más o menos la información es cómo está, si el tono es muy fuerte o la luminosidad es muy intensa o menos intensa. Esta información se almacena en formato binario 0 y 1. ¿Qué es un bit? En el sistema binario, 1 significa encendido y 0 significa apagado. ¿Qué es un byte? Un byte es un conjunto, ustedes ya lo saben, de 8 bits. Los bits en esta imagen, los cuadraditos verdes son 1 y los cuadraditos café amarillo son ceros. Aquí, más o menos, para encontrar un número 131 en binario, tenemos, se divide el 131 entre 2 y el resto es igual a 1, entonces se va dividiendo entre 2, entre 2, así hasta llegar a que el resto sea igual a 1, o dependiendo a 0, ¿no? Entonces, y se ordenan estos valores del último al primero. Entonces, el número 131 en binario será 10000011. Entonces, para que ustedes practiquen, traten de convertir el número decimal 195 a binario. Les tiene que dar 11000011. Era bueno que practiquen porque si bien no es, creo que hay una o dos preguntas de conversión de números decimales a binario en el práctico. Bueno, el píxel, volviendo a lo que significa píxel y color, la profundidad de color de una imagen se refiere al número de tonos de un color que puede tener cada uno de los píxeles que conforman una imagen digital. Entonces, la profundidad de color es el número de tonos que puede tener un color. Entonces, un bit por 2 píxeles, 2 colores monocromáticos. 2 bits por píxel, 4 colores o CGA. 4 bits por píxel, 16 colores estándar VGA. 8 bits por píxel, 256 colores Super VGA. 16 bits por píxel, 65.536 por píxel. 24 bits, que es el color verdadero, tiene 16.777.216 colores. Y 32 bits agrega 256 valores de alfa para cada tono. Entonces, más o menos esta es la conformación. Nosotros más o menos nos ubicamos en el rango de los 8 bits por píxel para poder, que es la televisión comercial digital. Como hablamos del canal alfa, más o menos para explicar qué significa el canal alfa, es un valor independiente del color que se asigna a cada píxel de la imagen, cuando ésta se codifica en un formato mayor a 24 bits. Se utilizan para definir el grado de transparencia de cada punto de la imagen. Entonces, ¿qué es el tamaño de una imagen digital? Es la cantidad de colores, o sea, la profundidad de la cantidad de colores, y de píxeles. El tamaño utilizado en la imagen determina el tamaño del archivo. O sea, la cantidad de colores y el número de píxeles son lo que determinan el tamaño del archivo. Entonces, cuanto más píxeles y colores se utilicen, más grande será el tamaño de bytes de la imagen. La imagen digital más grande de la Vía Láctea tiene 46.000 millones de píxeles. La imagen digital en color se genera con sus componentes RGB, rojo, verde y azul.
por síntesis aditiva, o sea, se adicionan una sobre otra. Así la imagen en color se compone de 3 imágenes superpuestas. La roja, si colocamos esta roja, la sobreponemos en la verde y después sobreponemos sobre el azul, vamos a tener la imagen a color bien, que se puede más, digamos, más aceptable por nuestra retina. Existen 3 formas de codificar el color. La primera, la RGB, rojo, verde y azul, es una codificación del color primario con un byte, rango de 0 a 255. Cada píxel necesita de 3 bytes, uno por color, o sea, cada píxel tiene 24 bits por píxel. ¿Ya? Cada píxel tiene 3 bytes, 24, o sea, 3 de 8 son 24 bits por píxel. Es la forma más utilizada para codificar el color. Otro tipo de codificación es el HSV, que nos da la tonalidad, la saturación y el brillo. Es la definición del color por la combinación de 3 características: el tono o tinte, la saturación y la luminosidad. Y la tercera es la CYMK, Cyan, Yellow, Magenta y Black. Es una codificación de los pigmentos de cuatricomía usada en la impresión gráfica. Más o menos vamos a ver qué es eso. ¿Qué es una cuatricomía? Son los 4 colores, cian, amarillo, magenta y negro. Se le adiciona el negro, y la cuatricomía o selección de color es un sistema de impresión que se basa en la reproducción de las imágenes mediante colores. Los colores cian, magenta, amarillo y negro. Es decir, pero con estos 4 colores es con los que se reproducen las fotografías a todo color. Si, por ejemplo, tenemos un trabajo que lleva fotos a color y además textos o masas en otros colores, todo el trabajo tendrá que reproducirse en CMYK. Entonces aquí sumamos el cian con el magenta, con el amarillo, con el negro, y vamos a tener una imagen totalmente perceptible y bien amigable a nuestra retina. Los 4 colores que forman una selección CMYK, el cian, el magenta y el amarillo, son colores básicos. Y el cuarto color, el negro, se añade para dar una mayor definición y profundidad de la mezcla. Espacio de color es una codificación matemática de los colores que se transforma en un lenguaje para poder referirse a cada uno de ellos inequívocamente. Cada código es diferente, ya que existe una gran variedad cromática entre cada color. Un modelo de color es un modelo matemático, abstracto, que describe la forma en la que los colores pueden representarse como una lista ordenada de números, normalmente como 3 o 4 valores o componentes de color. Por ejemplo, rojo, verde, azul, o cian, amarillo, magenta y negro. Son modelos de color. Aquí tenemos una comparación de más o menos los 2 tipos de los modelos de color. Aquí comparamos el RGB con el CMYK. Esta imagen demuestra la diferencia de aspecto de los colores en un monitor de una computadora RGB en comparación con su reproducción en CMYK en el proceso de impresión. Sin embargo, un modelo de color que no tiene asociado una función de mapeo a un espacio de color absoluto es más o menos un sistema de color arbitrario, sin conexión a un sistema de interpretación de color. Entonces, esto también ha requerido mucho estudio, ¿no? Y es así que una comisión internacional de iluminaciones, o sea, que jugando con luz, encontró el espacio de color que representa en los estudios de onda medidos en nanómetros. Entonces, ellos más o menos crearon una escala de los colores, ¿no? En nanómetros. El RGB, mezclando estos 3 colores y según la proporción de cada uno de ellos, se puede obtener la mayoría de los colores mostrados en el diagrama de espacio de color. Ese diagrama es este de acá. Entonces, mezclamos los 3 colores y vamos a obtener la mayoría de este espacio de color. En la figura siguiente se muestran 3 espacios de color RGB, los 3 triángulos, y uno CMYK de forma irregular, correspondiente a una impresión. Las impresoras usan el espacio de color CMYK.
¿Qué tipo de impresoras son estas? Son las impresoras que usan el crayón o ¿cómo se llama? Es como un cebo, pero de colores. Entonces ellos pintan y esas son las impresoras que usan como crayones en lugar de tinta. Entonces aquí tenemos las tres RGB y esta que es irregular es la impresora, es una impresión en papel. Es un papel especial para fotografía. Y el espectro de luz visible que nuestro ojo percibe está por debajo. Ahora vemos lo que es un espacio de color, YUV. Curiosamente, le demos este espacio de color a los televisores en blanco y negro. Para representar una imagen, los televisores en blanco y negro solo necesitaban la luminancia de la imagen. De forma empírica, se puede considerar que el equivalente coherente de la luminancia es el brillo. Cuando los inventores comenzaron a trabajar en la televisión a color, aparecieron dos problemas. Por una parte, el sistema de color requería el triple de ancho de banda que el sistema en blanco y negro, ya que antes solamente se transmitía un solo valor, la luminancia, y ahora había que transmitir tres, los valores de rojo, verde y azul. Y por otra parte estaba la compatibilidad, ya que los televisores en blanco y negro no podían reproducir una señal en color, una señal RGB. Para solucionar esto habían dos opciones. O se sumaba a la señal RGB el canal de luminancia, o sea, el brillo, multiplicando por 4 el tamaño de las imágenes. Una imagen se cuadriplicaba el tamaño de la imagen en cantidad de información, o se botaban a la basura todos los televisores blanco y negro porque eran irreproducibles, no se podía utilizar. Como la segunda opción no era aceptable, se buscó una solución intermedia y para esto se tomó muy en cuenta que para mantener la compatibilidad haría falta emitir la señal de luminancia, que es la única que los televisores blanco y negro podían entender. La pregunta grande fue, ¿cómo incrustarle a la luminancia el color, consumiendo el menor ancho de banda posible? Y es así que utilizando las matemáticas apareció el espacio de color YUV, donde Y, que es la luminancia. Entonces, esta matriz es la que nos posibilita generar las imágenes a color. Por ejemplo, tenemos el B, el U y el Y, YUV, y adicionando una sobre otra, tenemos la imagen ya a color que nos permite visualizar en un monitor. Pero había un problemita, la corrección gamma. Estamos hablando de televisión a color analógica. Los valores RGB son lineales y progresivos. Sin embargo, el tubo de electrones de los monitores de tubo de rayos catódicos, o CRT, ofrecen una curva de voltaje no lineal. Es decir, esta curva, ustedes se recordarán los monitores de las computadoras antiguas, las computadoras de mesa, o los televisores tenían una pancita hacia abajo, ¿no? El televisor no era plano como son ahora. El monitor no era plano, mejor dicho, el monitor tenía una pancita. Acuérdense los monitores, los XT, los AT de hace tiempo atrás. Entonces, para eso se desarrolló la corrección gamma, que compensa la no linealidad de los tubos de rayos catódicos. El CRT es la abreviatura de tubo de rayos catódicos para obtener un espectro visual uniforme. Esta corrección es muy importante porque los espacios de color corregidos son muy similares al espacio de color YUV. Entonces, fíjense, el monitor de un televisor antiguo o de un monitor de un computador antiguo tenía una pancita en la parte de abajo, esta pancita. Entonces, para hacer esta corrección gamma, es esta curva de aquí abajo. Entonces, el ojo humano interpretaba como si fuera lineal. Entonces, esa corrección gamma emulaba como que la imagen era lineal. Entonces, la corrección gamma es un monitor de tubo de rayos catódicos para un PC.
espacio de color Y'-CBCR y Y'-PBPR. El Y'-CBCR es el espacio de color usado en video digital. Fíjense, pregunta de examen y de práctico. El Y'-CBCR es el espacio de color usado en video digital y el Y'-PBPR es su versión analógica. Aquí tienen, es el tipo de cablecito que viene principalmente en los DVDs, en los DVDs, o en los televisores o en algún equipo que tiene conexión a un televisor, venía con su cable adicional. El cable Y'-PBPR con conector RCA usado para enviar la señal de video Y'-CBCR en formato analógico. Entonces, muchas veces al adquirir uno de estos equipos, venía el cablecito y nadie sabía para qué era ese cable. Es justamente para la conversión o para identificar el espacio de color, ya sea en formato analógico o formato digital. Por eso es que principalmente en los equipos DVD venía para conectar a un monitor o a un televisor analógico. Resumiendo, entonces la Y es la suma de los valores RGB, y rojo, verde y azul. El U al azul se le resta Y, es decir, B menos R más E más B. Y B al rojo se le resta Y, es decir, R menos R más B más E más B. El analógico, Y', suma de los valores RGB con corrección gamma, R', G', B', y nos da el PB, el valor del azul, y el PD, el valor del rojo. En digital, Y', suma de los valores RGB con corrección gamma, R', G', B', y nos da el CB, el valor azul, y el CR, el valor rojo. Los valores R', G', B' oscilan entre 0, intensidad mínima con color negro, y 1, que representaría la máxima intensidad, el color blanco. El valor luma resultante, Y', tendría entonces un valor que oscilaría entre 0, 1, y los valores croma, CB y CR, oscilarían entre menos 5 y más 5. Menos 0,5 y 0,5, al convertir estas señales a formato digital de 8 bits, que es el más habitual. Estos valores se escalan, redondean y se les añade un margen, que en el caso del luma Y', quedaría con un valor mínimo de 16 para el negro y un valor de 235 para el blanco. Los valores CB y CR, por su parte, quedarían con un valor mínimo de 16 y un máximo de 240. La conversión entre espacios de color quedaría como sigue. Entonces aquí tenemos, si revisamos la conversión anterior, vamos a tener que la luminancia o Y' va a tener esta composición: 0.257 de R más 0.504 de verde más 0.98 de azul más 16. Esta es la cantidad de bits que quería, cómo se conformaría. La crominancia en azul sería menos 148 de rojo, menos 399 de verde, más 439 de azul, más 128. La crominancia en rojo, 0,439 en rojo, menos 368 en verde, y menos 0,79 en azul, más 128 en rojo. Y de aquí se puede sacar ya, despejar el rojo prima, el verde prima y el azul prima. Lo vital en el mundo del video digital es que Y'-CBCR es YV, o sea, Y es la luminancia y V es el color. O sea, cuando hablamos de video digital y solamente tenemos YV, tenemos ya definido, ¿no? Por norma de la UIT, que Y es la luminancia y V es el color. Submuestreo de color. Dos términos muy importantes en lo que corresponde a la televisión a color son la luminancia y la crominancia. La luminancia es el brillo y la crominancia es el color. Cuando se habla de luminancia, prácticamente se refiere al brillo que percibe el ojo humano, más específicamente nuestra pupila, en un punto de vista en particular, y la crominancia es la componente de la señal de video que contiene las informaciones del color.
Por eso, la luminancia es el brillo y la crominancia es el color. Ambos términos son usados, además, cuando se necesita hacer un subsampling o submuestreo de color. Cuando se leen los conjuntos de dígitos 444, 422, 420, significa que a través de estas notaciones se está expresando una fórmula de video relacionada al submuestreo de croma, también llamado submuestreo de crominancia. Estas combinaciones de números pueden encontrarse en fotos y videos. Es por eso que se hace necesario saber para qué sirven. Antes de analizar estos formatos, hay que considerar que tanto los contenidos de fotos como en video provocan que se haga más lenta su distribución, relacionada a los límites que ofrece la banda ancha. Ante este escenario, y para lograr una mayor compresión y velocidad de transferencia en contenidos audiovisuales, se recurre al submuestreo de crominancia, el subsampling, muy usado en diversos formatos de contenido, como discos Blu-ray y servicios de streaming. Ahora, obviamente, si no hubieran estos submuestreos, el streaming sería muy caro. Se requeriría mucho ancho de banda. En el disco Blu-ray también, pero el disco Blu-ray es fijo, ¿no? O sea, se lo reproduce en un reproductor de Blu-ray. En cambio, el streaming, a veces hay streaming en vivo y hay streaming en diferido. Entonces, por eso es que hay esa necesidad de hacer estas compresiones para tener velocidades de transferencia más adecuadas y que sean comercialmente convenientes para las estaciones de televisión. Ahora vemos qué es el submuestreo de croma o subsampling. El submuestreo cromático, submuestreo de color o subsampling en inglés, es una técnica con la cual se comprime la información de color que contiene una señal para favorecer a la información contenida en la luminancia. De esta forma, el ancho de banda queda reducido, pero sin perjudicar la calidad de esta imagen comprimida. Hace varios años, con la introducción del video digital, los videos pesaban mucho, lo que provocaba que se fuera difícil la tarea de transmisión y almacenamiento de los mismos. O sea, ¿qué significa que pesar mucho? Era mucha información que había que transmitir. Entonces era muy caro un enlace de transmisión. O sea, era muchos megas, había que transmitir muchos megas, y como en lo que es digital se paga por mega transmitido, entonces era muy cara la transmisión. Y luego con esto el video digital fue solucionando este tipo de problemas, y tratando de buscar una solución para estos problemas de tamaño, se llegó al submuestreo de crominancia. O sea, se submuestrea el color. Al investigar la composición de todo el video digital, se encuentran dos principales componentes que son llamados luminancia y crominancia. El primer término, que también conocemos brillo o contraste, abarca todas las diferencias que vemos entre las zonas más oscuras y más claras del video. Por su parte, la crominancia es el componente de la saturación de color del video, debido a que la visión de un ser humano tiene más sensibilidad al contraste, a la luminancia, ¿no?, que a la saturación de color. O sea, el ojo humano es más sensible al brillo que al color. Entonces se decidió que había una parte del video que podía ser comprimida, sin que afectara la calidad de la misma, de la imagen. Por lo tanto, para que sea más fácil la gestión de los videos digitales, se implementó la técnica de compresión. Esto significa que una señal de video en color verdadero, 444, o sea, no tiene compresión, en la que encontramos la totalidad de la información de rojo, verde y azul en cada píxel. Esto va a quedar comprimido si se aplica el submuestreo cromático, haciendo que sea más ligera su transferencia y que requiera menos ancho de banda cuando ya se ha eliminado el color. Una vez comprimida la imagen, la calidad de los blancos y negros no será menor que la calidad de los colores, ya que, como bien se indicó, la visión del ser humano tiene menos capacidad para asimilar la crominancia. De esta forma, luego del subsampling, el video tendrá más información de luminancia que el de crominancia. Entonces, fíjense, esta es otra pregunta también, ¿no? Luego del subsampling, del submuestreo, el video que se transmite tendrá más información de la luminancia, o sea, tendrá más información del brillo que de la crominancia. Con esto es posible mantener la calidad de una imagen al mismo tiempo que se hace una reducción significativa de su tamaño, hasta en un 50%. En algunos formatos,
como el YV, la cantidad de luminancia solo llega a 1/3 del total, por lo que hay un amplio margen para reducir la luminancia y conseguir así una mayor compresión. Teniendo en cuenta que hay ciertas limitaciones en las velocidades que constituyen las bandas anchas de Internet y el HDMI, por ejemplo, esta conversión logra que un video digital pueda ser transmitido con mayor eficiencia. Entonces, todo esto ha ido encadenándose, como les dije anteriormente, la televisión digital se aprovecha de las nuevas tecnologías, de todo lo nuevo que sale para lo que es imágenes. Entonces, la televisión digital hace uso de estas nuevas tecnologías. Tanto los monitores de tubos de rayos catódicos como los de cristal líquido y los dispositivos de carga acoplada, los CCD, utilizan componentes para capturar los colores rojo, verde y azul. Sin embargo, en un video digital se hace una diferencia entre luma y croma, o sea, entre luminancia y crominancia, entre brillo y color, justamente para poder hacer una compresión y que sea más liviano para la transmisión. Entonces aquí tenemos los métodos de submuestreo de color, o subsampling. En estos métodos, el primer número es para la luma y el segundo y tercer número para la crominancia. Entonces aquí tenemos en lo que es 411, aquí tenemos que para 4 bits de 1, 2, 3, 4 de brillo, viene 1 de azul, y para 1, 2, 3, 4 viene 1 de rojo, y así. Para cada 4 de luminancia vienen 4 de color, pero en este formato 411, 1 a la vez. Para el 420, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 2 y 0. Entonces viene 2 de azul, 0 de rojo, 2 de rojo y 0 de azul. Y así por delante. Y aquí es la respuesta. Para 422 tenemos 1, 2, 3, 4. Para cada 4 vienen 2 de azul y 2 de rojo, 2 de azul, 2 de rojo. Y en lo que es 444, donde no se pierde ninguna información, viene 1, 2, 3, 4. Vamos a tener un azul, un rojo, un azul, un rojo, y así por delante. Ese es el muestreo, es un muestreo que no tiene pérdida. En la explicación, el 444, esta es la resolución completa y original, en la que no hay ningún tipo de compresión, con el primer número indicando la luminancia 4 y los siguientes dos números 44 utilizados para los componentes de crominancia CB y CR. Esta notación 444 es usada habitualmente para las imágenes RGB, aunque también se usa para el espacio de color espacio de color YCD-CR. En el 422, el primer número vemos una resolución completa de la luminancia, mientras que vemos una mitad de la resolución para la crominancia. Esta notación es la estándar en imágenes y lleva una compresión que no afecta a la calidad de imagen. Se usa para formatos de video DVC Pro 50 y Betacam digital, entre otros. O sea, este 422 es el más utilizado en televisión digital, porque, como dice la especificación, lleva una compresión que no afecta a la calidad de la imagen. 411, nuevamente tenemos una luma de resolución completa, mientras que ahora tenemos aún menos combinancia, solo un cuarto. Esto es el esquema de submuestreo que usan los formatos NTSC-DB y PAL-DVC Pro. En 420, esta notación nos indica que la resolución de la luma es completa 4, mientras que tiene una media resolución en dirección vertical y horizontal para las componentes de crominancia. En realidad, 420 es un muestreo cromático bastante difícil que incluye gran cantidad de variantes, teniendo en cuenta que si el video es entrelazado o progresivo o si está siendo utilizado por MPG2 o PAL-DB. El muestreo 420 se obtiene. En el muestreo 420 se obtiene una resolución de color de un cuarto, al igual que como sucede con el muestreo 411. Sin embargo, en el primer caso se comprime el color de forma horizontal y vertical, mientras que en la segunda notación la compresión es horizontal. Ahora existen otros submuestreos que son utilizados también en algunos, ya últimamente en los televisores más modernos a color,
que ya la tecnología ya está accesible a la compra de los televisores, ya no es tan caro como hace 5 años atrás, pero es un submuestreo en 1920 a 1080. En la televisión de alta definición analógica, que la reemplazó la televisión de alta definición digital, como les dije, el HDTV no es exclusivo de la televisión digital, también existía en la televisión analógica, o existe, porque la relación de aspecto es 16:9. Una tecnología de mayor calidad y resolución. Sin embargo, también trajo un gran reto para los ingenieros, ya que tuvieron que crear una forma que hiciera posible que esta nueva tecnología pudiera ser usada en los sistemas presentes en aquel momento, principalmente los sistemas PAL y los sistemas NTSC analógicos, ¿no? El PAL era el sistema europeo y el NTSC el americano. En consecuencia, todos los esfuerzos tuvieron que ir dirigidos a hacer posible una compatibilidad entre el PAL y el NTSC. El nuevo estándar de HDTV debía ser compatible tanto con el PAL como para el NTSC en sus principales características. Muchos de ustedes no deben saber o no tuvieron la oportunidad de ver, pero cuando comenzó la televisión en Santa Cruz, allá por la década de finales del 60, inicio del 70, solamente había televisión blanco y negro. Cuando llegaron los primeros televisores a color, todos eran el sistema americano NTSC. No, porque la estación de televisión universitaria solo transmitía en NTSC. Entonces, por eso es que aquí habla que tenía que haber una compatibilidad en el PAL y el NTSC. En Sudamérica, el PAL-N era utilizado en Brasil y el PAL-M era utilizado en Chile. Entonces eran sistemas europeos, pero no eran compatibles con el NTSC. O sea, si usted enchufaba un televisor y quería ver la señal que emitía el canal 11 universitario, solamente escuchaba el audio, porque era transmitido en FM, pero la imagen no salía nada, salía solo chilchado y borroso. Entonces, por eso es que crearon este estándar que era compatible 100% entre el PAL y el NTSC, pero eso fue posterior a esta tecnología que ya llegó a Santa Cruz en la década de los 70. Estos son algunos de los valores de submuestreo cromático más usados en los diferentes formatos de video digital de mayor popularidad. El HDCAM es 311, el NTSC 411, PAL DVD, DVDCAM HDTV 420, video de internet 420, calidad de información en alta definición 422 y sin comprimir o la información completa 444. Aquí se fue un 4 de marca. Bueno, ahora más o menos, bueno, la resolución no es muy buena, pero trato de mostrarles aquí el subsampling en 444 sin pérdida de información. Fíjense al lado derecho aquí, la imagen. Se puede apreciar la diferencia en la calidad de la imagen. Fíjense aquí en 444 se observan detalles de esta como rueda. Aquí va perdiendo en 422, pero más pierde en 420 y 411. ¿No? Los detallecitos se van perdiendo. Fíjense la calidad de esta vertical de aquí en 444 con la calidad aquí en 420 o 411. En 422, que es lo que utiliza la televisión digital comercial, lo que más se utiliza, no hay tanta diferencia, pero sí se nota, ¿no?, la diferencia en la calidad de la imagen. El número 4, que es el primer número de la izquierda, indica el tamaño de la muestra, ¿no? 4 muestras por 2 por 0, que 4 muestras por 4 por 4. Entonces hay una diferencia que se puede apreciar bien, mismo que tengamos una mala imagen. Los dos números que preceden a este están relacionados con la información de croma, que es el color. Esto depende del primer número, el 4, y se encargan de definir el muestreo horizontal y vertical, respectivamente. Una imagen con un componente cromático 444 no está nada comprimida, lo que significa que no sufrió ningún submuestreo
y que por lo tanto contiene de forma completa los datos sobre luminosidad y color. Analizando una matriz de píxeles de 4×2, vemos que 422 contiene la mitad de crominancia y encontramos una señal 444. Mientras que analizando una matriz 420, observamos que contiene aún menos, solo un cuarto de información del color. La frecuencia de muestreo horizontal de una señal 422 será solo la mitad, 2, mientras que su muestreo vertical será completo, 4. En cambio, una señal 420 solo hay muestreo cromático en la mitad de los píxeles de la primera fila, ignorando completamente los píxeles de la segunda fila de la señal. Calculando el muestreo de los datos del subsampling o submuestreo. Existe un cálculo bastante sencillo con el que podemos saber exactamente cuánta información es la que se perdió después de haber hecho un submuestreo de color. El cálculo es el siguiente. Como ya hemos indicado, la máxima calidad para una muestra es de 444, o sea, 12. Sumamos 4 más 4 más 4. Esto significa que una imagen con color completo es 444, va a ser igual a 12, donde encontramos un 100% de calidad sin ninguna compresión. A partir de este punto, la calidad de una muestra puede variar de la siguiente manera. 422 va a ser 4 más 2 más 2, 8, que es el 66.7% de 12. 420, que es 6, que es el 50% de 12. Y 411, que es 6, que es el 50% de 12. Y 311, que es 5, que es el 42% de 12. Entonces, más o menos así es que se puede calcular la calidad de una muestra o la variación de la calidad de una muestra. Por consiguiente, si una señal con el color completo de 444 tiene un tamaño de 24 megabytes, significa que una señal 422 presentará un tamaño de unos 16 megabytes, mientras que de 420 tendrá 12 megabytes de tamaño y una señal 311 ocupará 10 megabytes. Con esto ya podemos comprender por qué motivo el submuestreo cromático es tan importante y continúa existiendo, a no ser que aparezca otra técnica de compresión, que seguramente debe estar ya por salir otra técnica que permita economizar más en el ancho de banda. Para sectores como Internet y la televisión es fundamental, debido a que reduce el tamaño de los archivos y por lo tanto necesitan menos recursos de ancho de banda. O sea, menos plata, ¿no? Menos se gasta para el que emite y para el que recibe, ¿no? Conclusión acerca del subsampling. Como el submuestreo cromático, con el submuestreo cromático podemos comprimir un archivo de imagen para reducir de esta manera su tamaño. Con esto se logra que se requiera menos ancho de banda para transmitirlo, sin que se pierda a simple vista la calidad de la imagen. Esto quiere decir que luego de un submuestreo de color o subsampling no se advierten visualmente imperfecciones importantes. En la actualidad, la muestra 420 es fundamental para las plataformas de contenidos audiovisuales, por lo que sin esta técnica de compresión seguramente hubiera sido mucho más difícil y caro poder acceder a servicios como los contenidos 4K de Amazon y Netflix, que ahora es muy común, ¿no? Casi todos ya no van al cine porque tienen Netflix en su casa, ¿no? O Amazon. Entonces, eso, gracias a estas compresiones, es que se pueden recibir. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de la unidad 2, que es muy interesante. Ya estamos entrando en cosas más importantes de lo que es la televisión digital. Vamos a ver si podemos hacer alguna visita, por lo menos al canal universitario, para que puedan ver cómo se transmite, para que puedan ver la diferencia. Están los dos transmisores. Ahorita, en este momento, en la televisión universitaria, tenemos el transmisor analógico que está encendido y el transmisor digital. Y van a ver el tamaño, la diferencia principalmente en tamaño. Los bastidores y el amplificador para la televisión analógica y para la televisión digital cambia totalmente. En tamaño son muy diferentes. Uno es demasiado grande, el otro ya es bien modular, más pequeñito y tiene, bueno, el que está instalado es de 1 kilowatt de potencia, pero se puede ver la diferencia
enorme. ¿Alguna pregunta? Ya, Fernando. Tatiana, por favor, ¿puede organizar en grupos de 3 que más o menos le pasen los compañeros, que le pasen quienes quieren conformar los grupos? Normalmente los grupos se conforman más entre amigos, ¿no? Los que se conocen para que puedan desarrollar el trabajo. En la próxima clase ya vamos a sortear los grupos y los temas. O sea, vamos a sortear el orden de presentación y los temas. Y era bueno que ya tengamos los grupos conformados. Tenemos 30 inscritos y nos da para hacer 10 grupos de 3, ¿no? Si puede mandarle a Tatiana para que se organicen en grupos de 3. Claro que pueden haber grupos de 1 o de 2 también, pero más de 3 no. Para que podamos hacer Listo, una ingeniero. presentación. No se hace muy largo y normalmente son 45 minutos por cada presentación, y si le aumentamos gente no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, y se hace muy tedioso, muy digamos, máximo 2 presentaciones por día es suficiente. ¿Listo? Entonces usted le pasa un mensaje que se organice en grupos de 3, cosa que el próximo martes sorteamos los grupos. ¿Listo? Listo, ingeniero. Tengo una consulta sobre la plataforma y es si nos va a subir las presentaciones de estas clases de la unidad 1. Voy a revisar qué ha pasado. Teóricamente yo las subí todas hasta la clase anterior, inclusive ya el práctico, las preguntas del práctico estaban arriba, pero algo ha pasado que no las publica todavía, ¿no es cierto? Y yo revisé esta mañana y no hay nada publicado. Entonces voy a revisar y espero que hasta la mitad de la tarde ya esté todo corregido. Listo, ingeniero, gracias. Okay. Muchas gracias por su presencia y los espero el próximo martes a la misma hora, 9:15. Gracias.